contra la intervención de los imperios en el despojo de los recursos minerales y naturales que degradaban el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad en América Latina y el Caribe. Fallece el 17 de diciembre de 1832 sin lograr totalmente la independencia, soberanía y la autodeterminación de los pueblos de nuestro país. En la última proclama dirigida a los colombianos, Simón Bolívar da una visión personal del estado político de Colombia, de su tristeza, de sus medidas para apaciguar las rebeliones y la esperanza que tiene la continuidad de la Confederación, y exclamaba al final de su proclama: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bolívar quedó en la esperanza de los pueblos, y su pensamiento y obra nunca dejó de estar presente en la conciencia de los latinoamericanos y caribeños. En la primera década de la democracia representativa que se vivió en el país a partir de 1958 a 1968, un periplo de ajustes democráticos hacían prever para Venezuela un proceso de desarrollo comparativo y competitivo con los demás países de América Latina y el Caribe. No obstante, esto se fue convirtiendo en un espejismo mientras se adentraban a las políticas económicas dominadas por el neoliberalismo o la hegemonía del capital, donde el interés privado e individual se anteponía ante el interés social y del bienestar del pueblo como sociedad civil. La Constitución de 1961 establecía elementos sociales importantes que permitían el desarrollo armónico de la sociedad venezolana, pero el desconocimiento de la Carta Magna y bajo el concepto de la representatividad se condujeron políticas públicas contrarias al desarrollo armónico de la nación venezolana, que eran demandadas por los venezolanos y venezolanas ante el empuje económico que se ostentaba, producto de estos primeros años de la explotación petrolera, y en donde se trazaron planes para sembrar el petróleo y lograr un desarrollo endógeno que permitiera a Venezuela ser un país autosuficiente y con capacidad de exportar otros productos que no dependieran del desarrollo de los hidrocarburos y de las empresas básicas del Estado, como la del aluminio o del hierro. Durante la segunda década, hasta 1978, se obtuvieron resultados satisfactorios de la economía venezolana, producto de un país rentista, donde la producción petrolera era la principal y vital industria que motorizaba las finanzas del Estado venezolano. No obstante, esta renta se revertía en contra del desarrollo del país, en virtud que del 100% de los ingresos, un 95% representaba las exportaciones del preciado oro negro, y el 4% restante era simplificado por las exportaciones de otros minerales exportados por la industria básica del hierro, el aluminio y de forma muy incipiente la del oro. El grupo empresarial o privado del país representaba en su esfuerzo de producción 1% sobre otro rubro. Es así que cuando se redistribuían los recursos del Estado, un 60% lo absorbía la industria privada y el restante 40% se destinaba a la inversión social y al desarrollo de las políticas públicas del gobierno nacional. En conclusión, no se vigiló la inversión privada ni su desarrollo aguas abajo para que contribuyera al beneficio del desarrollo armónico del Estado y por ende a una sociedad próspera y con igualdad social. Durante diferentes periodos presidenciales se condonaban deudas a los privados con la excusa de evitar las quiebras de las empresas, pero esto no era más que un pretexto para seguir explotando y desviando los recursos del Estado a intereses de particulares de empresas foráneas. Para la tercera década, hasta 1988, Venezuela se encontraba convulsionada políticamente. Los partidos tradicionales se encontraban desgastados y no contaban con un liderazgo dispuesto a adoptar medidas para mejorar la situación del país. Por el contrario, accedieron a ser monitoreados y cumplir medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo cual causó un estallido social para el 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, producto del descontexto y pobreza general. El gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas Nacionales para controlar los disturbios civiles, lo que originó la desaparición física y el fallecimiento de más de 1.300 personas aproximadamente, con lo cual la OEA y otros organismos internacionales no reaccionaron ante el genocidio causado por el gobierno de turno.
Cualquier parecido con acontecimientos regionales a la fecha en países hermanos de América Latina y el Caribe es sencillamente una muestra del papel que juegan los organismos internacionales y de los derechos humanos bajo la égida del gobierno norteamericano, que se ha caracterizado por intervenir en los países con gobiernos progresistas y socialistas, toda vez que ponen en evidencia los intereses por los recursos minerales y recursos naturales de nuestra nación. Habría que recordar del padre de la patria cuando en una carta dirigida al coronel Patricio Campbell el 5 de agosto de 1829 en Guayaquil le escribía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para tragar la América en miseria a nombre de la libertad. Ya en la cuarta década y en la postrimería de la Cuarta República, acontecimientos políticos marcaron la historia contemporánea venezolana, como fueron la rebelión militar del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, y el surgimiento de un nuevo proyecto político enmarcado en la concepción del árbol de las tres raíces, que recogía el pensamiento y acción de tres grandes revolucionarios venezolanos: Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, conociéndose como el proceso robinsoniano, bolivariano y zamorano, bajo el legado y el liderazgo del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Perfilándose como un naciente líder político y de un alto grado de nacionalismo en defensa de la patria grande de Bolívar y de la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Para 1998, Chávez es candidato a la presidencia de la República y gana las elecciones. Inmediatamente llama a un referendo consultivo, como lo había prometido durante la campaña electoral, y este concluye el 15 de diciembre de 1999 con los resultados consabidos: la ratificación del presidente de la República y la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 350 artículos debidamente construidos por el pueblo como poder originario de una asamblea constituyente. El preámbulo de la misma nos dice: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los recursos y forradores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia del imperio de la ley, para que estas y las futuras generaciones aseguren el derecho de la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico, los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático, decreto. No voy a leer la Constitución completa. En su conjunto se desarrollan capítulos y títulos. Entre ellos resaltamos el primer título: establece el cambio del nombre de la República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela, además de una serie de principios elementales de Estado de Derecho. En el título 2 habla sobre el espacio geográfico y la división política. Establece que el territorio, demás espacio geográfico de la República, son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Los yacimientos minerales y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, pertenecen a la República. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros o otros sujetos de derecho internacional, porque la denuncia al laudo arbitral del Esequibo
es una tarea a cumplir. El gobierno venezolano, el 3 de octubre del presente año, dictó un comunicado para reiterar su legítimo reclamo de su soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba, expresado a 120 años de la nefasta y nula decisión contenida en el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, la República Bolivariana de Venezuela reitera con absoluta firmeza su histórica contención contra esta fraudulenta sentencia. Luego el título 3 desarrolla nuestros deberes y derechos y se determina el trabajo para la integración y unión de América Latina y el Caribe. Muy importante. El 4 y el 14 de noviembre del 2004 se constituye el organismo de integración, la ALBA. Completada la firma del documento con la participación de los grandes hombres de nuestra América, el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, o ALBA-TCP, es una organización internacional de ámbito regional formada por países de América Latina y del Caribe, con énfasis en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, con base en doctrina social. Fue promovida como una alternativa contra el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos. El 5 de noviembre del 2005, durante la cuarta cumbre de la América en el Mar de la Plata, se produjo un histórico enfrentamiento entre los gobiernos que defendían el ALCA, liderados por el presidente de Estados Unidos, George Bush, y aquellos que se oponían, liderados por el presidente Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías, Argentina y Venezuela respectivamente, que hubo como resultado la paralización definitiva del ALCA. Este 14 de diciembre, en la declaración de la 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, se destacan párrafos en donde se percibe y se pone de manifiesto la solidaridad e integración de los pueblos del ALBA. 15 años en defensa de la unidad, la paz, la integración, es un encabezado. Y en el mismo podemos resaltar aspectos de gran importancia que ponen de manifiesto el firme compromiso, solidaridad y hermandad de los gobiernos pueblos del ALBA, para profundizarlos como expresión de las aspiraciones de independencia regional y baluarte de la integración genuinamente latinoamericana y caribeña frente a las crecientes amenazas a la autodeterminación, la soberanía, la paz y las estabilidades regionales. Los resultados de la cumbre quedan registrados en dicho documento, y el cual refleja el sentimiento de respeto a la autodeterminación y soberanía de nuestros países. Se resaltaron los logros sociales del ALBA-TCP, que han estado dirigidos al ser humano, especialmente al programa de alfabetización, la Misión Milagro, el programa de atención a las personas con discapacidad, el cardiológico infantil latinoamericano, la formación de médicos integrales en la Escuela Latinoamericana de Medicina de LAN en Cuba y en Venezuela y en el Caribe, así como también las casas del ALBA, los juegos deportivos del ALBA, Telesur y la Radio del Sur. Durante el desarrollo del preciado documento, nos encontramos con declaraciones que alertan los ataques contra los países del ALBA y de naciones progresistas o socialistas por parte del imperio norteamericano. Se denunció que la política actual del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestra América plantea desafíos que generan claras violaciones a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como a los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Se repudió las amenazas de uso de la fuerza por el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y el sostenimiento y ampliación de criminales medidas coercitivas unilaterales contra nuestro pueblo, que continúan siendo la principal amenaza de la paz en América Latina y el Caribe. Respaldando a la Revolución Bolivariana, a la Unión Cívico-Militar de su pueblo y al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se rechazó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, contra la República Bolivariana de Venezuela. Se condenó el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del compañero Evo Morales Ayma en Bolivia. Se denunció las amenazas y declarados intentos de desestabilización contra el gobierno legítimo de Nicaragua,
contra las acciones injerencistas contra los procesos políticos de Surinam. Se repudió la aplicación de la doctrina Monroe. Se condenó las acciones del gobierno norteamericano para desacreditar y sabotear las acciones de solidaridad internacional que presta Cuba. Se resaltó el apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la aprobación de la resolución titulada Necesidad del poder de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, aprobado por 187 votos a favor. Y para fortalecer el proceso de integración regional, se confirma la información de preservar la comunidad de Estados americanos y caribeños, CELAC, mecanismos genuinos para promover los intereses comunes de nuestras naciones mediante la concertación política con respecto a la diversidad. En este sentido, se selló un compromiso para apoyar a México en su ejercicio de la presidencia pro tempore de la comunidad el próximo año. Se concluyó garantizando el sostenimiento de los derechos a la vida, a la paz, a la libre determinación y al desarrollo a lo que nuestros pueblos son acreedores. Para finalizar, recordaría que el sueño del libertador Simón Bolívar, al llamar al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1822, en búsqueda de la unidad latinoamericana, se está logrando con el esfuerzo de los pueblos y bajo su liderazgo histórico. Recientemente, en el año 2013, la BBC de Londres expande un artículo reconociendo al libertador Simón Bolívar como el líder del siglo XIX, como el hombre que batalló, que luchó y que logró virtudes en función de las libertades de los pueblos. Fue jefe de Estado de 5 naciones, hombre que atravesó cordilleras, 3 veces más que Napoleón, el doble de Alejandro Magno. Sus ideas de libertad todavía continúan en nuestro pueblo. Sus proclamas y cartas fueron redactadas en diferentes idiomas. Y el ejército que comandó nunca conquistó, solo liberó. Muchas gracias por su atención. ¡Bravo! ¡Viva Simón Bolívar! La patria sigue.